Chapatagyanka ri kaktihay talowich. Kakchikel ri kasheel, kakchikela ri kahotay. Tikuluhun rutzile wechi bonogel, parupiri kakchikel cholchi. Hanila Matiosh romantic et pericasamach. Hakareri rukan perach, richin rejun samagri. Akuchin kanatach, ronoger is getamach rejunapirkan. Hanila Matiosh romanti aperiramach, rumais kopekikin. Choganka Matioshich chireri mayata luwich, rumanu yari jun ramagre, rejun perachre, richin ron catalure kachapel, rimaya kachapel, kakchikel karupiri kachapel, utipetik ka ibonogel. Bienvenidos sean todos a la segunda parte de nuestra edición especial del programa Kaktihaitaluch. En esta ocasión seguiremos recordando todo aquello que vimos en las lecciones pasadas, cuando Charlie aprendía, cuando se confundía, cuando cantaba, cuando bailaba, cuando decía muchas cosas, cuando practicaba el idioma cachiquel. Gracias por estar con nosotros. También agradecemos a TV Maya por el espacio que nos brinda para difundir nuestro idioma maya, nuestro idioma cachiquel. Bienvenidos sean todos. Bueno, entonces vamos a recordar esas lecciones que hemos visto. Seguramente el año pasado muchos nos acompañaron, muchos vieron nuestras lecciones. Bueno, como se darán cuenta, este día no estamos en Sololá, como estuvimos en la primera parte de nuestra edición especial. Hoy estamos en la escuela Rukush Wakshaqeqanil, formadora de docentes, y estamos acá rodeados de naturaleza, porque como mayas necesitamos estar en conexión con la madre naturaleza, quien es fuente de nuestra inspiración y que nosotros en realidad somos hermanos e hijos de ella. A continuación vamos a recordar las lecciones 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, donde fue la clausura, donde Charlie recibió su diploma por haber culminado el primer nivel. Ustedes seguramente no tienen un diploma en casa que diga que han visto todos nuestros programas, pero el aprendizaje lo tienen y eso basta. Porque ¿para qué nos sirve un diploma? Realmente lo que necesitamos es comunicarnos en idioma cachiquel, adquirir todos esos conocimientos que se encierran en este idioma tan místico, ese idioma llamado cachiquel. Wakamik an kanatak achkek arisukunde a Charlie, achkek achuka iskalkutugro, hakareri rubukti honik. Acompáñenme y vamos a ver a Charlie. Vamos a ver en el momento en que él estaba practicando los números. Como ustedes recordarán, aquí Charlie también cantó una canción. ¿Quieren recordar esa canción? Esa canción que decía Juntisanik nisamuk pasan allí. Ah, seguramente ya se recordaron. Bueno, vamos nuevamente, veamos a Charlie. ¿Cómo fue que Charlie aprendió esta canción? Sanik, es un amigo que tengo, se apellida Sanik. No, pero aparte de eso, Sanik es hormiga. ¿Sí? Sanik es hormiga. La hormiga. canción se llama Ritak Sanik, las hormigas. Junka y Oshi. Junti Sanik nisamuk pasan allí. Tokshapunchi karuperishke kai taksanik yesamuk pasan allí. Ahora tú. Kai taksanik nisamuk pasan allí. Tokshapunchi karuperishke oshi. Y con esta canción, Charlie, podríamos contar incluso hasta millones, porque es así, es aditivo, ¿sí? O sea, vamos diciendo, digamos, 100, luego podemos decir 101, 102, 103, es decir, aquí podríamos pasar todos los programas cantando. Bueno, así como Charlie estuvo practicando, se confundió en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones rectificó sus errores. Espero que ustedes también estén recordando todo esto, todos estos conocimientos relacionados a nuestro idioma cachiquel. Ahora recordemos la lección número 8. A ver, ¿de qué hablábamos en la lección número 8? Ahora sí, para los que dijeron, aprendimos letras, aprendimos grafías, exacto. En la lección número 8 estuvimos hablando sobre el alfabeto del idioma cachiquel, el alfabeto oficial. Vamos a ver, hagamos algunas preguntas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas letras tiene el idioma cachiquel? Espero que todos hayan respondido 32, porque en efecto tiene 32. ¿Y cómo se dividen estas 32 letras o 32 grafías del idioma cachiquel? Muy fácil. Tenemos vocales tensas, vocales relajadas, consonantes glotalizadas, consonantes simples, consonantes compuestas. Y uniendo todas estas letras logramos escribir en caracteres latinos el idioma cachiquel, que originalmente no se escribía en caracteres latinos. Pero como sabemos, todos los idiomas evolucionan, todas las
culturas son cambiantes y por qué no, los idiomas mayas también ahora se escriben. Tal vez ya no los escribimos de la forma antigua, pero los escribimos como se escriben la mayor parte de los idiomas contemporáneos, porque el idioma cachiquel no está muerto, está vivo. Entonces los invito a que nos acompañen para que veamos algunas partes del programa número 8 donde Charlie estaba aprendiendo el alfabeto del idioma maya cachiquel. ¿Cuál fue el tema que vimos en el segmento anterior? ¡El alfabeto! Ajá. ¿Y cuántas letras tiene el alfabeto? 32. Pakachapel, Charlie, pakachapel. Hokal, kablajo. Jepel, Charlie, jepel, ja. Jukal, kaplahu, tzip, kopa, kakchikel, chol, tzip, ja. Pakakchakil cholzi. Pakachapel, chol, tzip, jepel, Charlie. En pantalla aparecerá un trabalenguas. Un suqaq. Achkeri suqaq. Trabalengua. Trabalenguas. Aparecerá un suqaq. Ahora yo ya no lo voy a decir. Ya no voy a decir, Charlie, di esto y di lo otro. Porque tú ya sabes la pronunciación correcta de cada una de esas letras. Entonces te voy a pedir favor, Charlie, les va a pedir favor a todos los televidentes a que lean este trabalenguas. Y en la próxima lección me lo vas a tener que decir así de corrido. Porque como es un trabalengua hay que decirlo rapidito, ¿verdad? Nadie dice, Pablito clavó un clavito. No se dice así, se dice, Pablito clavó un clavito. Entonces lo tienes que hacer así. No, es que sea malo, es que tenemos que practicar, Charlie. A ver, en pantalla está apareciendo nuestro trabalenguas. Por favor, dilo, léelo, por favor. Tejoshel tasikej risi que woj. Tejonel tasikaj risi bawoj. Tago quizás tejoshel risi que woj. Tatsibaj tejonel. Jonse que woj. Jepel, Charlie, jepel. Te felicito, tienes una muy buena pronunciación. Eso es indicio de que tú has estado repasando. Ahora, ¿Por qué, tejonel? ¿por qué? Porque he estado practicando mucho. Exactamente. Bueno, entonces te voy a pedir favor, Charlie, que ahora nuevamente leas el trabalenguas, porque nuestros amables televidentes también lo hicieron. Pero hazlo ahora más despacio, ¿sí? Más despacio. En la siguiente lección me lo vas a tener que decir rapidito, pero ahora hazlo despacito, ¿sí? Va. Jun, kai, oshi. Tejoshel tasikej risi que woj. Tejonel tasikaj risi bawoj. Tago quizás tejoshel risi que woj. Tatsibaj tejonel. Jonse que woj. Muy bien, Charlie. ¿Y sabes qué es sikibuj? Tanto que lo mencionaste, ¿qué es sikibuj? Sikibuj es libro. Libro. Ay, ¿y dónde lo aprendiste, Charlie? No te digo que he estado aprendiendo, pues. Ay, cierto, has estado investigando, ya me lo habías contado. Ya me lo habías contado. Como yo siempre le decía a Charlie, muy bien. A ustedes también les digo muy bien porque estoy seguro están practicando ahí, ya sea en la casa, en la oficina, en el colegio, en el centro educativo, en cualquier centro donde ustedes estén. Porque sabemos muy bien que nuestro programa llega hacia los centros educativos y qué bueno, porque están adquiriendo nuestro idioma cachiquel como una segunda lengua o como una tercera lengua. Wakamika, Nihatet, Kayoshitak, Tzig, Kariyok Tzolimpe. Ahora vamos a ir a un corte, por favor no se vayan y regresamos. Cactijay Talowich. Hanila Mateos, Ruma, Shistolim Pejiquín. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, vamos a recordar la lección número 9. Hay algo muy peculiar en la lección número 9. Charlie cantó. ¿Alguien se recuerda qué canción cantó Charlie? Es una canción relacionada a un animalito que tenemos en la casa. Pero no es el perro. No es el perro. ¿Qué será? Ajá, es el gato. ¿Y cómo se dice gato en cachiquel? Mes. Aquí Charlie cantó la canción Tinu Mes. ¿Y por qué cantó la canción Tinu Mes? Muy fácil, porque estábamos aprendiendo la posesión de sustantivos. Vamos a recordar ese momento donde yo explicaba la posesión de los sustantivos en idioma cachiquel. Mi gato. ¿Cómo se dirá entonces mi gato? Wumes. ¿Cómo? Wumes. No es bumes. ¿Cuál es el que se utiliza para decir mi? No. No. Entonces, ¿cómo se dice mi gato? No me.
Ah, muy bien, Charlie. Numes. Numiau. Amiao, Utska, Charlie. Utska. Wakami, hunchik. Vamos a ir con otro. Si Numes es mi gato, ¿cómo dirás tú el gato del tijonel? O sea, tu gato. ¿Cómo me vas a decir tu gato? Ames. Ames, Yalan Uts, Charlie, Yalan Uts, Yalan Uts. Hunchik, Charlie, Hunchik. A ver, y si el gato es de los dos, el gato es de los dos, ¿cómo diremos nuestro gato? Camiau. No, no es Jamiau. Es James. James. Jebel, Charlie, Jebel, Rubanon de Atijonik. Ames. Ajá, James, Charlie. Bueno, y hablando de gatos, ¿a ti te gustan los gatos? Jatejoné. Jebel, Natzetrimes. Jatejoné. Wakamish, Kochpishan. A ver, ¿qué es Kochpishan, Charlie? Cantemos. Cantemos, ¿verdad? Porque Kochpishan viene de Pish, que es canción. Bueno, el día de hoy vamos a aprender Pish, un nuevo Pish. ¿Qué es Pish? Cantar. Canción. No, canción, Charlie, Canción. canción. Exactamente. Vamos a aprender un nuevo Pish que se llama Rinumes. ¿Qué quiere decir Rinumes? Mi gato. Mi gato. Muy bien, Charlie, estás aprendiendo muy bien. La canción dice así: Hum, Kai, Oshi. Ring, Ohun, Jebel, Numes. Ahora tú. Rincojo, el numes. Hanta, Pen, Kikot, Netzan. Hanta penki netan. Mes, mes, mes. Mes, mes, mes. Riti numes. Riti numes. Nutigruchoy. No te ruchoy. Paricochoch. Paricochoy. Yalan Uts, ahora los dos juntos. Hun, Kai, Oshi. Ring, Ohun, Jebel, Numes. Hanta, Pen, Kikot, Netzan. Ring, Ohun, Jebel, Numes. Hanta, Pen, Kikot, Netzan. Mes, mes, mes. Riti numes. Nutigruchoy. Paricochoy. Paricochoy. Ajá, paricochoy. Bien, Charlie. Seguramente ahora todos están cantando Rincojun, Jebel, Numes, porque es muy bonita y es muy pegajosa la canción. En este momento recordaremos la lección número 10. A ver, lección número 10. ¿Qué aprendimos en la lección número 10? Bueno, les comento, en la lección número 10 aprendimos algo que utilizamos siempre. Aprendimos a cómo denominar las partes del cuerpo humano. Así es, las partes del cuerpo humano. Estas partes que todos ven, pues tienen un nombre en idioma cachiquel. Y algo muy importante, las partes del cuerpo humano, del ser humano, también pueden ser aplicados para las partes del cuerpo de un animal o de un objeto. Ya que en español tenemos palabras diferentes para decir, bueno, la extremidad inferior de un hombre o la extremidad inferior de una mesa o de un caballo o algo parecido, pero en cachiquel no, en cachiquel utilizamos la misma palabra. ¿Y por qué será? Porque nosotros consideramos que todos somos hermanos en esta naturaleza, que todos somos necesarios para lograr el equilibrio que deseamos. Para aprender un idioma realmente necesitamos hacer también cosas divertidas. Ese día aprendimos una canción muy bonita que decía Jolomaj Telemaj, ¿verdad? A ver, todos síganos en casa, por favor. Si están viéndonos desde su centro educativo, los invito a que Jolomaj Telemaj, ¿qué más? A que canten ahí, porque esa es la única manera para aprender el idioma cachiquel. Bueno, si a alguien ya se le olvidó, bueno, este video le va a ayudar a recordar cómo se canta esa canción en idioma cachiquel. Tijatamaj, tijachatariachar. Wakamillo Pishan, Charlie, Nubetamaj, Hunkakapish, Navajo. Riti numes. Nek, Charlie, Manhattan, Ritinumes. No va a ser Ritinumes. Eso ya lo aprendimos. Ahora va a ser otro Ish. Pero me gustó, Tejonel, me gustó. Ah, qué bueno, Charlie, qué bueno que te estén gustando las canciones en idioma cachiquel. Wakamir, Kapish, Rupi, Richakular. Nuestra canción se llama Las partes del cuerpo humano. Ah, sí, las partes del cuerpo humano. Te voy a enseñar la canción. Es re fácil, Charlie, re fácil. Mira muy bien, mira lo que yo voy a hacer y pon mucha atención. La canción dice así: Jolomaj, telemaj, abaj, akanaj, abaj, akanaj, abaj, akanaj, Jolomaj, telemaj, abaj, akanaj, chukajun, tzopinik. Y voy a saltar y tú vas a hacer lo mismo, ¿sí? Hum, kai, oshi, ¿sí? Jolomaj, telemaj, abaj, akanaj, abaj, akanaj,
Apaj akanaj, holomaj telemaj, apaj akanaj, chukajun tzopinik. Muy bien, Charlie. Yalan uts, sel de kabish. Nuevamente, gracias por continuar con nosotros. Vamos a un corte, pero regresamos en un momento. No se desprendan, por favor, de su televisor, de su computadora o de cualquier lugar y en cualquier instrumento que nos estén viendo. Cactijais talowich. Amok'a rumajum eichik sistolim pejiken. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, vamos a recordar algo más, algo muy importante, la lección número 11. Y en la lección número 11 estuvimos aprendiendo también un conjunto de sustantivos muy importantes, pues esas palabras que utilizamos para nombrar a los miembros de nuestra familia o de la familia de cualquier otra persona. En cachiquel sería ri'ach alahri'il. Recordemos el momento en que estábamos aprendiendo, y les digo estábamos aprendiendo porque son todos ustedes y yo también aprendo cuando enseño la denominación de cada uno de los miembros de nuestra familia. Techatzetaka. ¿Cómo yo voy a referirme a mi papá, a mi mamá, a mi hermano en idioma cachiquel? Vamos a empezar entonces. Ta, ta, aj, te, ej, a, ti, taj, mama, aj, ni, ma, la, shel, cha, i, la, shel, ana. Así de fácil. Ana, ship, alom. Así. Ship, alom. Chuti tataaj, chuti teej, alip ut, como aparece en pantalla, alip ut, ji ut, así, ji ut, jinam, así, jinam, todos por favor, jinam, alinam, jite, todos juntos, jite, alite, así, alite. Luego de haber recordado todas estas partes de la lección número 11 o del programa número 11, ahora vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver la lección número 12. Para mí fue algo más complejo y más completo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión ya no únicamente eran canciones y ya no únicamente eran vocabularios. En esta ocasión ustedes ya estaban aprendiendo a cómo formular frases en idioma cachiquel, frases que indicaban la ubicación del sujeto. Por ejemplo, ustedes ya estaban aprendiendo a decir, la señora está en el mercado, el señor alto está en la escuela, o el doctor está en el hospital, cosas por el estilo, frases que utilizamos todos los días. Recordemos el momento en que Charlie tenía que formular estas oraciones. Así que vamos a ver a Charlie, porque seguramente algunos ya están esperando ver a Charlie con todas sus ocurrencias y con todas sus peculiaridades. Recordémoslo entonces. Yo te voy a mostrar aquí el cuadro, lo vamos a poder ver en pantalla, y tú me vas a decir qué oración corresponde con cada una de ellas. ¿Ja, Charlie? Uska Charlie, jati kirsaja. Jun, kai, oshi, tatzeta, utz. A ver. Copa, achi. Yalan utz, Charlie. Yalan utz. Yalan utz. Muy bien. Siguiente. Copa, joyo, chuti, chico. Ah, yalan utz, Charlie. Yalan. Copa, ¿cómo se dice? Calle, Ajá, copa, calle. de calle, ese está difícil, tejonel. ¿Y por qué está difícil? Está difícil. Ay, no, porque tú conoces. ¿Cómo se dice parque? Parque. Se dice rukush tinamit. Ah, ¿Cómo? rukush, dinamit. Ah, Copa, ¿qué? rukush, dinamit. Ritisten. Copa, rukush tinamit, ritisten. Ja, yalan utz, Charlie. Así fue como recordamos las 12 primeras lecciones. Muchos conocimientos habían en ellos y la invitación es que ustedes lo practiquen. Ah, pero en el programa no únicamente hubo 12 lecciones, hubo 13, dirá alguien, o alguien dirán, no eran lecciones, eran programas. Bueno, como lo querramos llamar, sí, hubo un programa número 13,
Pero en el programa número 13, en realidad fue una evaluación para Charlie. ¿Quieren revivir ustedes un momento de aquellos cuando Charlie estaba siendo evaluado? Bueno, vamos a verlo. Quiero que me digas cómo se dice tú eres policía. Ajá, Yalan Uts, Charlie, Yalan Uts. A ver, ¿y cómo se le llama a la persona que cuando se quema nuestra casa o pasa algún accidente llegan rápidamente? ¿Cómo se le llama a esa persona? Pajachapel. Chupunel. Ah, Yalan Uts, Charlie. Muy bien. A ver, necesito que ahora cantes. ¿Ja? Ujú. 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 Muy bien, Yalan. Vimos números en idioma cachiquel. A ver, ¿cómo se dice 1? 2, 3, 4, 10. Yalan Uts, Charlie. ¿Y 20? 4 más 22. Pajachapel. Yalan Uts, Charlie. Ahora yo te lo voy a decir en cachiquel y me lo dices en español. Hampe, Oshi, Rikin, LG. Oshi, 15. Yalan Uts, Charlie. Para finalizar, necesito que me digas 3 frases que hayas aprendido. ¿Sí? 3 frases en idioma cachiquel. Ja, Hunchik. Yalan Uts, Charlie, Yalan Uts. Ninsipajun Rukushu Kachawis, Ruma Uts, el de Asamaj. Ah, seguramente ese día también ustedes se estaban haciendo una autoevaluación, porque cuando uno aprende un idioma, uno también se está evaluando, porque esa es muestra de que uno tiene interés para aprender un idioma, ¿verdad? En este caso sería el idioma cachiquel. En esta ocasión, Charlie recibió un pequeño reconocimiento. Vamos a recordar también ese momento cuando Charlie estaba recibiendo su reconocimiento. Charlie, yo voy a solicitar la presencia de una persona acá. ¿Te recuerdas que yo dije que te traía un sipanik? Ajá, te traje un sipanik. Exactamente. Sí, por eso voy a pedirle que por favor pase acá el licenciado José Diego Chivalán. ¿Sabes quién es él? ¿Quién es? Es el director general de TV Maya. Y él trae tu sipanik. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Es una oportunidad y un honor para mí poder agradecer a la comunidad lingüística cachiquel, a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y todo el equipo de producción de TV Maya por hacer este esfuerzo de poder ver que Charlie ha culminado una primera parte de su aprendizaje. Queremos hacer entrega de este pequeño reconocimiento en nombre de todos, que es un esfuerzo que ha hecho, y gracias también al Tijonel, a Sarita y a todos ustedes que nos ven en su casa, pues le hacemos entrega de este pequeño reconocimiento a Charlie. Felicitaciones, Charlie, y bienvenido. Felicidades, Charlie, felicidades. Pero antes de finalizar este programa, queremos también pedirles un favor. ¿Y cuál es ese favor? Que nos dejen sus comentarios. Tenemos una página en Facebook. Nos pueden encontrar como Comunidad Lingüística Cachiquel. Queremos saber qué opinan de este proyecto, qué mejoras quieren que hagamos, porque somos seres humanos y tendemos a errar y necesitamos mejorar. Pero ¿cómo vamos a mejorar? Con la opinión de cada uno de ustedes. Bien, los invitamos a que nos visiten en la página www.cachiquel.almg.org. Si ustedes nos visitan, verán que hay muchos materiales educativos, muchos materiales sobre el idioma cachiquel que les pueden servir en cualquier ámbito y en cualquier nivel de estudio. Ahora, para finalizar, los voy a dejar con una canción muy bonita que nos vino a enseñar, porque se le enseñó a Charlie, me la enseñó a mí, nuestra compañera cachiquel Sara Curruchich, artista, cantante del idioma cachiquel. Recordemos esa canción y suspiremos allá en casa, pues es una canción muy bonita. Hanila Matios, Katzetri.
אישה מה נחשרי נקוש ומרו יובן סיפחת חונתנו איש שימבטה מחרץ' פחונתו ahora achique chavancherino cus a camin chapata ya bajo una vez más achique chavancherino cus a camin chapata ya bajo Yalan Uz, Charlie. Anila Mate Sara, Yalan Uz, Muchas gracias, Charlie.